Hola, estamos en la radio 88.9 para poner la mejor música y onda. Aquí comienza el programa Rock'n. Como siempre les contaré la efeméride de hoy. 1844. Fallece José Rondeau, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 1908. Nace en Mar del Plata Juan Carlos Castignino, pintor. En el programa de hoy hablaremos de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. En 1976, en un sótano de la ciudad de La Plata, nacía este grupo, hoy arquetipo de banda de culto del rock argentino. Así también comenzó la historia del grupo que hizo de la resistencia una bandera, logrando su trabajo ajenos al circuito comercial. Se podría decir también que la banda surgió de una cruza entre una comunidad hippie llamada la Cofradía de la Flor Solar y un grupo de rock llamado Diplodocus Red y Brown. El nombre de la banda siempre fue un enigma. Patricio Rey es un personaje casi mitológico y Redonditos de Ricota eran una especie de ravioles que preparaba el 12, el cocinero del grupo. Por esos tiempos, los integrantes cambiaban a menudo. La consigna era juntarse y divertirse. Pasaron 2 años y en 1978, con una formación más estable, decidieron mudarse a la capital. Por aquellas épocas pasaron por la banda El Indio Solari, Sky Beilinson, Beto Verne, Topo de Aloisio, Enrique Sims, Diego Rodríguez, Guillermo Magoya, Néstor Madrid, Basilo Rodríguez, Frenton, Bernardo Rabaja, Las Baby Quiz, Ventura, Ricky Rodrigo, Sergio Martínez, Carmen Castro y Ricardo Cohen. Pero de a poco la banda se fue dedicando más al rock and roll y fue dejando de lado los personajes extra musicales, tocando en teatros under de Buenos Aires hasta que en 1979 la banda se distancia. Poli y Sky se fueron a vivir a Mar del Plata y el Indio a Valeria del Mar. Solo se juntaban a tocar a fin de año. En 1981 volvieron a la capital y tocaron en Einstein, un pub donde conocieron a Luca Prodan, líder del grupo Sumo. En 1982 grabaron su primer demo profesional con las siguientes canciones: Mariposa Pontiac, Nena Nena, Superlógico y Pura Suerte. Los temas tuvieron una muy importante difusión en las FM porteñas. En 1985 compusieron su primer LP, titulado Bull. La banda que grabó el disco fue El Indio Solari, Sky Beilinson, Semilla Bucrelli, Tito Fargo, Willy Croc y el Piojo Avalos. Estos 3 últimos se alejaron del grupo luego de grabar Octubre, en el año 1986. En 1987 quedó conformada lo que es la formación actual de la banda: El Indio Solari, Sky Beilinson, Semilla Bucrelli, Walter Sidotti y Sergio Dawi, con la negra Poli, de manager y rocambole arte de los discos. En 1998 se sumó definitivamente a la formación estable Hernán Aramberri, programador, quien venía trabajando con la banda desde 1993. Motivos de la separación. Después de 8 años, el Indio dio a conocer los verdaderos motivos de la disolución de la banda. Esto fue luego de una entrevista que concediera Sky al diario La Nación, en la que confiesa: todo se terminó cuando nos dimos cuenta de que uno de nosotros se quería apropiar de este proyecto tan hermoso que fue Patricio Rey, que había nacido como la comunión y el aporte de muchos artistas y no los deseos de uno solo. Las causas reales nunca se habían hecho públicas y mucho menos aclarado. Por un lado, Sky ha hablado de diferencias artísticas, y por su parte el Indio siempre prefirió el silencio en fin de proteger la memoria de una de las bandas más queridas por sus seguidores. Hasta hoy la respuesta de Sky al periodista fue: yo no estoy enojado. Muchos comparan a una banda con las relaciones de pareja y bueno, por ahí él todavía no terminó de hacer su trabajo, pero ya le va a llegar.
Fueron más las cosas que nos unieron que las que nos separaron. El indio no hizo esperar su respuesta y contestó en una carta abierta en la que explicó que la separación de la banda se debió a la constante negativa de Sky de entregarle una copia de audios y videos que fueron grabados en los shows de Huracán y Racing en 1994 y en 1998 respectivamente. Pedí se hicieran copias para tenerlas a mi guarda y que a su vez sirvieran de protección, pero extrañamente el tiempo pasó y siempre esgrimían una excusa. La noche definitiva, un rato antes, estábamos en un bar hablando de una cronista sobre un próximo show. Me puse firme en mi requerimiento y esa actitud desembocó ante la negativa y el rompimiento de la sociedad artística. La verdad velada es que lo monetario y el ego diluyeron las ganas de ser socio de tres personas, Poli, Sky y el indio. Reclamos de porcentajes a colaboradores que producían los conciertos de la banda en el interior del país desembocaron en la pelea de las partes. La carta publicada en una página web termina aclarando: sigo con mis dudas al correr este velo, pero las declaraciones vertidas por Sky me han obligado. Los motivos se terminan de confirmar en mayo del 2010 cuando se filtran a través de internet los videos reclamados por Solari de los recitales de la banda en Racing en 1998. En una entrevista en el periodista Bruno Laroca realizó con Sky Bellinson en mayo del 2013 para la revista Mavi Rock, el guitarrista de Los Redondos dijo: "Los Redondos estábamos arrollados por ese vértigo de arrojarse al vacío que tiene la juventud, porque no había ninguna promesa de nada, y de repente ese tiempo que estuvimos juntos en un contexto social y una realidad fue fantástico e irrepetible. Por eso siento el cariño y el amor más grande de mi vida por todos mis compañeros de esa época, porque cuando estuvimos juntos pasó algo mágico, y supongo que más allá de lo que nos pasó a nosotros, también impregnamos un poco el entorno". Sky Bellinson. Y así hemos terminado de hablar de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Noticias de la música. Viticus abrirá show de Black Sabbath. La banda argentina liderada por el ex Rip tocará antes de Black Sabbath en el estadio de Vélez Sarsfield. Regresa al festival Buenos Aires Rock. Con el festejo número 50 aniversario del rock nacional, vuelve el primer festival de música del país. Bob Dylan no recogerá su premio Nobel. No asistirá a la ceremonia de los premios Nobel por tener otros compromisos. Juanes en Argentina. En su visita por el país nos adelanta detalles de su nuevo álbum, en una entrevista hecha por CM, el canal de la música. Y así hemos terminado de hablar de las noticias de la música. Esto es las noticias de deporte. Fútbol argentino. Calendario de hoy. Estará jugando Arsenal vs Banfield a las 21:15 horas. Pasamos al calendario del sábado. Estará jugando Estudiantes de La Plata vs Colón de Santa Fe a las 17 horas. Lanús vs Atlético de Tucumán a las 18 horas. Unión de Santa Fe vs Temperley a las 18 horas. Godoy Cruz vs Tigre a las 18 horas. Huracán vs Racing Club a las 20 horas. Pasamos al calendario del domingo. Estará jugando Independiente vs San Lorenzo a las 17 horas. Quilmes vs Aldosive a las 17 horas. Belgrano vs Sarmiento a las 17 horas. Boca Juniors vs Rosario Central a las 18:30 horas. Atlético de Rafaela vs Talleres de Córdoba a las 19:15 horas. Newell's vs River Plate a las 20 horas. Pasamos a la Liga Santander. Calendario del sábado. Estará jugando Deportivo de La Coruña vs Sevilla a las 9 de la mañana. Barcelona vs Málaga a las 12:15 horas. El Eibar vs Celta Vigo a las 14:30 horas. Atlético Madrid vs Real Madrid a las 16:45 horas.
Calendario del domingo. Estará jugando Álaves versus Español a las 8 horas. Valencia versus Granada a las 12 horas. Sporting versus Real Sociedad a las 14:30 horas. Atlético Bilbao versus Villarreal a las 16:45 horas. Ahora pasamos a la Serie A. Calendario del sábado. Estará jugando Chievo versus Cagliari a las 11 de la mañana. Udinese versus Napoli a las 14 horas. Juventus versus Pescara a las 16:45 horas. Pasamos al calendario del domingo. Estará jugando Sampdoria versus Sassuolo a las 8:30 horas. Lazio versus Genoa a las 11 de la mañana. Bologna versus Palermo a las 11 de la mañana. Empoli versus Fiorentina a las 11 de la mañana. Atalanta versus Roma a las 11 de la mañana. Crotone versus Torino a las 11 de la mañana. Milan versus Inter a las 16:45 horas. Y esto fue las noticias de deporte. Ya hemos llegado al final del programa de hoy, espero que les haya gustado tanto como nos gustó hacerlo y nos reencontraremos el martes a las 16 horas. ¡Chao!